Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una obra profunda y fascinante de la talentosa Virginia Woolf, Lunes o martes. Esta colección de relatos cortos refleja la maestría de la autora para capturar momentos fugaces, sentimientos complejos y pensamientos introspectivos, todo ello en su característico estilo literario único. En Lunes o martes, Woolf nos invita a reflexionar sobre la percepción de la realidad y las emociones humanas, temas que marcarían el tono de muchas de sus obras más conocidas. La colección, aunque breve, es rica en significados y permite adentrarse en la psicología de sus personajes de manera delicada y profunda. A lo largo de los próximos capítulos, nos sumergiremos en estas historias que exploran la vida cotidiana desde una perspectiva emocional, analizando lo que se esconde en lo aparentemente trivial. Así que acomódense, pongan los auriculares y prepárense para sumergirse en el mundo de Virginia Woolf. Empecemos este viaje literario. Capítulo 1. Lunes o martes. El primer relato de la colección Lunes o martes comienza con una atmósfera de reflexión sutil y tranquila, características de Virginia Woolf. La autora nos invita a sumergirnos en un fragmento de la vida cotidiana, mientras uno de sus personajes se enfrenta a la decisión aparentemente trivial de qué día elegir, entre el lunes o el martes. Esta decisión, que en un principio puede parecer insignificante, se convierte en un pretexto para profundizar en la mente del personaje y explorar su mundo interior. El personaje central de esta historia parece ser consciente de la fugacidad de la vida, de lo efímero que es el tiempo, y de lo mucho que la rutina diaria pesa sobre su percepción del mundo. Con una prosa delicada, Woolf nos lleva a través de una serie de pensamientos dispersos del personaje, que se sienten abrumados por la inmensidad de la existencia. Las reflexiones sobre la elección entre lunes y martes no son solo una cuestión de planificación, son una manifestación de las decisiones más grandes y significativas que enfrentamos a lo largo de la vida. La narración se desliza suavemente entre la realidad y la introspección, mientras el personaje se enfrenta a las complejidades del tiempo y la existencia. El día, en lugar de ser un simple marcador de los ciclos de la vida, se convierte en una metáfora del paso del tiempo, de las oportunidades perdidas y las posibles elecciones. La obra se aleja de la narrativa convencional, ya que se enfoca más en la fluidez de los pensamientos y las sensaciones que en los eventos o las acciones. A través de las palabras, Woolf dibuja un paisaje de pensamientos dispersos que reflejan la intensidad emocional y la ansiedad existencial que caracteriza a muchos de sus personajes. Aquí, la autora no está buscando contar una historia con un inicio, desarrollo y final convencionales, sino más bien hacernos conscientes de cómo el tiempo y las decisiones, incluso las más simples, afectan profundamente nuestra vida. A lo largo del relato, el protagonista se siente atrapado en una danza continua de pensamientos y emociones, sin una dirección clara, como si estuviera flotando en un mar de posibilidades infinitas. Este tema de la indeterminación se relaciona con el trabajo más grande de Woolf, quien constantemente exploró los límites de la percepción humana y las complejidades de la experiencia mental. Los elementos de la cotidianidad, el sonido de la lluvia, los objetos que están a su alrededor, la luz que entra por la ventana, se transforman en símbolos de las emociones internas del personaje. Todo lo que parece tan mundano se llena de significados profundos y sutiles. En las palabras de Woolf, lo cotidiano se convierte en un reflejo de los temas universales de la existencia humana, y cada pequeño detalle es crucial para entender la complejidad del ser humano. El simbolismo del lunes o martes también puede interpretarse como una referencia al ciclo de la vida, una constante elección entre lo que ya ha pasado y lo que está por venir. El lunes representa el inicio de la semana, un nuevo comienzo lleno de posibilidades y también de expectativas. El martes, por otro lado, es más sombrío, tal vez más realista, como el reflejo de los días que se escurren sin darnos cuenta, entre el lunes y el miércoles, entre las promesas y las pérdidas. A través de esta elección aparentemente trivial, Woolf nos muestra que, en la vida, cada decisión, cada momento tiene un peso profundo, aunque no siempre lo percibimos de inmediato. El relato no ofrece una conclusión fácil, ni una resolución clara, en cambio, deja al lector con una sensación de incertidumbre, de que la vida continúa sin una verdadera solución a los dilemas internos que enfrentamos. Capítulo 2. Lunes o martes. El segundo capítulo de Lunes o martes da continuidad a la exploración de la psique humana que Virginia Woolf tan hábilmente teje en la primera parte. A través de una prosa cargada de sensaciones y percepciones, Woolf nos invita a observar la fragmentación del pensamiento y la elusividad de la memoria. La narración continúa en su tono introspectivo y surrealista,
donde el tiempo parece diluirse y la realidad se convierte en algo casi intangible. En este capítulo, nos adentramos más profundamente en la mente del protagonista, quien se ve envuelto en una constante reflexión sobre su existencia y el paso del tiempo. La prosa de Woolf no se limita a la descripción de eventos o acciones, sino que se adentra en el flujo de conciencia del personaje, dejando entrever sus pensamientos dispersos, sus dudas y sus anhelos. Cada frase parece un reflejo de la inestabilidad emocional, de una mente que se tambalea entre la certeza y la incertidumbre. A medida que el capítulo avanza, nos encontramos con una serie de imágenes sensoriales que se superponen en la mente del protagonista. La luz, la sombra, el sonido de los objetos cotidianos, todo se convierte en un instrumento para profundizar en los sentimientos más íntimos del personaje. Woolf convierte lo mundano en algo significativo, una vez más, y el simple hecho de estar en una habitación, mirando a través de una ventana, se transforma en un acto de profunda reflexión filosófica. En este capítulo, se observa una constante comparación entre el pasado y el presente. El protagonista parece estar atrapado en la memoria de eventos pasados, buscando algo que lo ancla a la realidad. Pero la realidad, al igual que la percepción del tiempo, sigue deslizándose entre sus dedos, como el agua que fluye a través de una red de cuerdas. Cada pensamiento lo lleva a un lugar diferente, cada remembranza lo transporta a otro instante de su vida, pero nunca lo deja en un estado de total calma o certeza. Una de las características más destacadas de este capítulo es el uso de los contrastes entre el día y la noche, la luz y la oscuridad. Mientras que en el primer capítulo la elección entre lunes y martes parecía ser una reflexión sobre las opciones en la vida, en este capítulo la dicotomía entre la luz del día y la oscuridad de la noche simboliza las emociones contradictorias del protagonista. La luz ilumina las ansiedades y los deseos, mientras que la oscuridad crea un refugio para las dudas y los temores. Cada transición entre estos momentos del día refleja la fluctuación constante entre la esperanza y el desaliento, el deseo de encontrar claridad y la inevitable falta de respuestas. En el interior del protagonista, hay una lucha constante por comprenderse a sí mismo, y por entender su lugar en el mundo. La confusión que se experimenta al enfrentarse al paso del tiempo es palpable. Esta sensación de desorientación y la búsqueda de significado se convierten en los motores de la narración, pero también en una de las grandes tragedias de la vida humana, el deseo de encontrar algo definitivo, algo que nos ancle en la realidad, pero que siempre permanece esquivo. Además, Woolf emplea en este capítulo el recurso de la metáfora de una neblina que se extiende por la mente del protagonista. Esta neblina, que oscurece su claridad mental, simboliza la confusión existencial de la que él es prisionero. Es una lucha constante contra la falta de definición, contra la falta de comprensión del mundo que lo rodea. La percepción de la vida y el tiempo como algo nebuloso se hace más evidente en este capítulo, y es un tema recurrente en toda la obra de Woolf. El paisaje interior del protagonista también se cruza con el paisaje exterior. A medida que la narración avanza, el entorno físico que lo rodea se vuelve parte de su experiencia emocional y psicológica. Un objeto, como un reloj o una planta, adquiere significado dentro de su lucha interna. Estos elementos, que en cualquier otro contexto serían simplemente partes del entorno, se convierten en símbolos de las emociones de los personajes, como si la naturaleza misma fuera un espejo de su estado interior. La sensación de alienación se acentúa a lo largo de este capítulo. El protagonista, aunque rodeado de objetos, personas y el paisaje que le es familiar, se siente profundamente solo y desconectado de todo ello. Esta alienación es una de las características centrales de la obra de Woolf, que se expresa con una particular sensibilidad hacia la naturaleza efímera de las relaciones humanas y la imposibilidad de alcanzar una conexión verdadera con los demás. A lo largo de todo este capítulo, Woolf mantiene el flujo de conciencia como el método narrativo predominante, permitiendo que los pensamientos y las emociones del protagonista fluyan de manera libre y asociativa. La estructura no sigue una línea cronológica, sino que se dispersa en una red de recuerdos y reflexiones que se entrelazan, lo que crea un ritmo único y algo desconcertante. Es un juego de perspectivas, en el que las percepciones subjetivas se mezclan con las visiones más objetivas del mundo exterior. Capítulo 3. Lunes o martes. Este tercer capítulo de Lunes o martes continúa el enfoque característico de Virginia Woolf, cuyo estilo se caracteriza por la exploración de la psicología humana, las emociones y los pensamientos más íntimos. En este capítulo, la autora nos sumerge en una reflexión más profunda sobre el paso del tiempo y la percepción de los momentos fugaces, mientras el protagonista se enfrenta a la incertidumbre existencial.
La narración comienza con una sensación de transición. Hay un cambio en el ritmo, en el enfoque de los pensamientos y en las percepciones del personaje. El capítulo está marcado por un juego constante entre el interior y el exterior, como si el mundo exterior fuera simplemente una proyección de los sentimientos y las inquietudes internas del protagonista. Todo parece girar alrededor de la distorsión del tiempo y cómo los momentos, tan fugaces como un destello de luz, se convierten en algo trascendental. El protagonista parece estar atrapado en un ciclo de autoconciencia, incapaz de escapar de sus propios pensamientos. Al igual que en los capítulos anteriores, la narración es un fluir de conciencia, sin interrupciones ni líneas claras entre lo que es real y lo que es una construcción de la mente. Es como si todo estuviera en un estado de constante cambio y fluctuación, sin un punto fijo en el que el personaje pueda apoyarse. Un tema central que emerge en este capítulo es la contradicción interna. El protagonista, por un lado, desea encontrar claridad, pero, por otro, se siente incapaz de hacerlo. Las decisiones sobre su vida, sus relaciones, sus pensamientos, parecen diluirse en la nada. Todo es incierto y evanescente, como un sueño del que no puede despertar. En cada línea de este capítulo, Woolf introduce esa tensión entre la búsqueda de sentido y la imposibilidad de encontrarlo. Se nota el profundo deseo de encontrar respuestas, pero también la frustración de saber que estas respuestas probablemente nunca llegarán. A lo largo del capítulo, se observan imágenes simbólicas de crecimiento y decadencia. Las flores que se abren y se cierran, los objetos que cambian de lugar sin explicación aparente, los momentos que se desvanecen tan rápidamente como llegaron. Simbolismo refuerza la naturaleza efímera de la vida y la inevitabilidad del paso del tiempo. Los personajes de la historia parecen estar en una especie de flujo constante entre la realidad y el recuerdo, entre lo que se tiene y lo que se ha perdido. La naturaleza de los pensamientos es tan fugaz que incluso el protagonista se ve atrapado en ellos, incapaz de distinguir lo que es real de lo que solo forma parte de su mente. Uno de los pasajes más destacables del capítulo es la reflexión sobre la percepción del tiempo. El protagonista se encuentra sumido en un mar de pensamientos dispersos, que lo llevan a cuestionarse la naturaleza misma del tiempo. ¿Qué es el tiempo? ¿Es algo que controlamos o simplemente somos prisioneros de su flujo constante? A medida que avanza la narración, se hace evidente que la percepción del tiempo en la mente del protagonista es fluida, como si no hubiera una línea clara entre el pasado, el presente y el futuro. Todo parece formar parte de un mismo continuo, un entrelazado que no puede ser deshecho ni comprendido completamente. Las imágenes visuales también ocupan un lugar destacado en este capítulo. Woolf utiliza la luz y la oscuridad como herramientas para explorar el contraste entre la esperanza y la desesperanza, entre el entendimiento y la confusión. El uso de estos elementos parece simbolizar las luchas internas del protagonista, quien busca luz y claridad en medio de la oscuridad de sus propios pensamientos. Sin embargo, la luz parece estar siempre fuera de su alcance, igual que la verdad y el entendimiento. Este capítulo también toca las relaciones humanas. Aunque no de manera directa, las interacciones del protagonista con otros personajes se mencionan de manera tangencial, sugiriendo que, aunque rodeado de personas, el protagonista sigue sumido en su mundo interior, aislado en sus pensamientos. Los otros personajes parecen ser meras sombras en su vida, sin la capacidad de conectarse plenamente con él. Esta alienación se percibe como una barrera que separa al protagonista no solo de los demás, sino de sí mismo, como si no pudiera alcanzar una comprensión completa de sus propios sentimientos y deseos. Capítulo 4. El muro entre nosotros. La tarde avanzaba, lenta, como un suspiro extendido en el tiempo. El salón, bañado por una luz dorada que se filtraba a través de las cortinas semitransparentes, era testigo de una escena de quietud cargada de significado. Dos personas se sentaban frente a frente, separados apenas por una pequeña mesa, y, sin embargo, la distancia entre ellos parecía inconmensurable. El primer personaje, un hombre de rostro cansado y manos nerviosas, jugueteaba con una taza de café ya frío. La mujer, serena en apariencia, miraba hacia la ventana, como buscando en las copas de los árboles las palabras que no se atrevía a pronunciar. El muro entre ellos, invisible pero real, parecía alzarse con cada segundo que pasaba sin que sus miradas se encontraran verdaderamente. Virginia Woolf nos sumerge en el flujo de sus pensamientos, que oscilan entre el deseo de comunicación y el miedo al rechazo. Cada pequeño gesto, el roce de un dedo contra la porcelana, el ajuste imperceptible de una bufanda, es interpretado como un posible intento de tender un puente,
O quizá como la confirmación de que la distancia emocional es insalvable. El hombre piensa: si le hablara ahora, ¿cambiaría algo? ¿O son las palabras simples ecos que se pierden en la vastedad que nos separa? La mujer, por su parte, se pregunta: ¿qué significaría tenderle la mano? ¿Qué riesgos correríamos si el muro se viniera abajo? Pero ninguno habla. El mundo exterior, en su movimiento constante, contrasta con la inmovilidad de sus almas. Afuera, el viento agita las ramas, las hojas bailan su danza salvaje, y una nube oscurece por momentos el sol, proyectando sombras cambiantes sobre el salón. El universo sigue su curso, indiferente al drama silencioso que se desarrolla dentro de esas cuatro paredes. La narración de Woolf no es lineal. Salta, como la mente humana, de un recuerdo a un presentimiento, de un temor a un anhelo. Nos cuenta de un tiempo pasado, cuando ambos reían con facilidad, cuando el mundo parecía lleno de promesas y el muro aún no había comenzado a levantarse. Pequeños desencuentros, malentendidos, palabras dichas a medias, silencios prolongados, ladrillo tras ladrillo, construyeron esa muralla que ahora se yergue alta e inexpugnable. Hay en el aire una sensación de ocasión perdida, de oportunidades que se esfumaron como humo entre los dedos. Cada momento de vacilación, cada duda no resuelta, fue moldeando la barrera invisible que ahora los mantiene separados. A través de la introspección de los personajes, Woolf nos enfrenta a una verdad incómoda: los muros más sólidos no son de piedra, sino de miedos no confesados, de amores callados, de resentimientos no resueltos. No basta con querer derribarlos, se necesita valor, y a veces, ese valor nos falta. En un instante de lucidez, el hombre se inclina ligeramente hacia adelante, como dispuesto a decir algo, a romper por fin el silencio. La mujer también se mueve, muy suavemente, como respondiendo a un impulso interno. Pero el instante pasa. La taza vuelve a su sitio. La mirada se desvía hacia la ventana. El muro permanece. La narración cierra el capítulo con una imagen poderosa. La luz del atardecer se desvanece lentamente, sumiendo el salón en penumbra. Y en esa oscuridad naciente, los dos personajes parecen más separados que nunca, dos siluetas solitarias atrapadas en la cárcel de su propio silencio. Capítulo 5. La casa sumergida, versión extendida. La mañana amaneció envuelta en una neblina espesa, como si el mundo entero flotara en un sueño líquido. La casa, vieja y silenciosa, emergía apenas entre la bruma, sus contornos desdibujados, como si fuera un recuerdo más que una construcción tangible. Dentro, los corredores parecían ríos detenidos en el tiempo, y las habitaciones, vastas y solitarias, exhalaban el aroma tenue de papeles viejos y madera humedecida. Cada pared, cada alfombra deshilachada, cada objeto cubierto de polvo, hablaba de un pasado detenido, de vidas que alguna vez fueron plenas y que ahora se arrastraban como sombras sin dueño. En medio de este escenario onírico, una figura avanza. Es una mujer joven, de cabello oscuro recogido de manera descuidada, vestida con una bata sencilla. Camina descalza, como si no quisiera perturbar el sueño de la casa, como si cada paso pudiera desmoronar lo poco que aún se sostiene. Mientras recorre el pasillo principal, sus pensamientos se despliegan como un abanico de imágenes fragmentadas. Recuerdos de voces apagadas, de risas lejanas, de tardes interminables frente al fuego. Piensa en aquellos que vivieron allí antes. Su madre, su abuela, desconocidos cuyos retratos ahora miran con ojos apagados desde las paredes. Cada habitación que abre parece contener un universo detenido, un pedazo de historia atrapada en la marea del olvido. La casa, más que un escenario, es un personaje en sí mismo. Siente, respira, sufre en silencio. Hay un leve crujido en el suelo de madera, un susurro en las cortinas agitadas por la brisa. Como un animal herido, la casa parece reclamar atención, amor, una presencia que le devuelva algo de la vida que ha perdido. La joven se detiene frente a una puerta cerrada. Su mano duda en el picaporte. Al abrirla, descubre un pequeño cuarto lleno de luz grisácea, donde un piano cubierto por una manta duerme su largo sueño. Se acerca, levanta la tela, y deja al descubierto el teclado amarillento. De improviso, deja caer los dedos sobre las teclas, arrancando notas rotas, desafinadas, pero cargadas de una melancolía indescriptible. Cada nota vibra en el aire como una lágrima suspendida. En ese instante, la casa parece despertar levemente de su letargo, reconociendo las melodías antiguas, recordando los días en que el eco de la música llenaba sus rincones.
Virginia Woolf nos lleva de la mano en este recorrido íntimo, mostrándonos cómo los lugares retienen los ecos de quienes los habitaron. Y cómo, a veces, una sola alma sensible puede avivar esa memoria dormida. La joven cierra los ojos y toca una melodía sin nombre, hecha de improvisación y nostalgia. Es una conversación muda con la casa, un intento de curar las heridas del abandono. Por un breve instante, la casa parece flotar por encima de su ruina, erguirse en su antigua dignidad. Pero luego la música cesa, y el peso del tiempo cae de nuevo sobre cada piedra, cada mueble, cada respiración del lugar. La bruma del exterior invade las estancias, difuminando aún más los límites entre lo real y lo imaginado. Y la mujer comprende, en lo profundo de su alma, que la casa no solo es una ruina física, sino también el reflejo de sus propios miedos y nostalgias. Capítulo 6. Ecos de la tarde. La tarde descendía sobre el mundo como una cortina suave, teñida de ocres y violetas. El cielo, amplio y respirante, parecía diluirse en la tierra, mientras las sombras se alargaban como susurros entre los árboles y los caminos. Era una hora de silencios densos, de pensamientos que emergen sin permiso, arrastrados por la lentitud del tiempo. En el parque vacío, donde los bancos de hierro comenzaban a enfriarse con la humedad, una figura solitaria caminaba despacio. No tenía prisa. Cada paso era una contemplación, cada hoja caída, un poema no escrito. Era un hombre de rostro indefinido, perdido en sí mismo, como si el paisaje fuera una prolongación de sus pensamientos. La tarde era su cómplice. Cada sonido era amortiguado por el espesor del aire, el crujido leve de la grava bajo los pies, el suspiro de un árbol sacudido por la brisa, el rumor apenas perceptible de una fuente lejana. Todo parecía dispuesto para que el espíritu vagara libre, para que la mente pudiera explorar sin límites los territorios olvidados de la memoria. Mientras avanzaba, los pensamientos se entrelazaban como enredaderas. Recordaba rostros antiguos, palabras que alguna vez parecieron eternas y ahora apenas eran ecos, promesas susurradas al borde del atardecer. ¿Qué era más real? ¿La vida vivida o la vida recordada? ¿El momento presente o la inmensidad del pasado que lo invadía como una marea inevitable? El parque, con sus caminos sinuosos y árboles retorcidos, parecía un laberinto diseñado para perderse, no en la confusión del espacio, sino en la del alma. Y el hombre, consciente de ello, se dejaba llevar, aceptando la deriva, como un náufrago que no lucha contra las olas. A lo lejos, vio una luz encendida en una pequeña casa de jardín. La luz parpadeaba levemente, como un faro diminuto en medio de la vastedad crepuscular. Sintió una punzada de nostalgia, un deseo inexplicable de acercarse, de encontrar refugio en esa calidez ajena. Pero no avanzó. Se quedó allí, detenido entre la sombra y la luz, entre el impulso de seguir adelante y la tentación de quedarse perdido para siempre en esa tarde sin dueño. Y mientras permanecía inmóvil, comprendió que no era el único, que todos, de alguna forma, caminaban así, entre las ruinas del tiempo, buscando algo que ni siquiera sabían nombrar. Virginia Woolf, con su prosa que roza lo intangible, nos invita en este capítulo a habitar la lentitud, a abrazar la melancolía suave que solo ciertas horas conocen. Nos recuerda que la vida no siempre se mide en acciones, sino también en pausas, en esos instantes suspendidos donde el alma, por un momento, se escucha a sí misma. Capítulo 7. La danza de las sombras. El crepúsculo había cedido al dominio de la noche, y en esa transición casi imperceptible, el mundo parecía transformarse en un vasto escenario de sombras vivientes. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, reflejándose en charcos dispersos que, como espejos rotos, capturaban fragmentos dispersos del cielo. En una plaza casi vacía, las farolas encendidas proyectaban figuras fantasmales sobre el empedrado. Cada transeúnte, cada árbol desnudo, cada silla abandonada dibujaba su doble oscuro, estirado y distorsionado, como si la noche misma jugara a inventar otras realidades paralelas. Era una coreografía silenciosa y misteriosa, una danza de sombras que nacían, se alargaban, se disolvían en un movimiento perpetuo y sin música. Una mujer caminaba entre aquellas figuras, envuelta en un abrigo que apenas protegía del frío. Sus pasos eran suaves, casi tímidos, como si temiera perturbar el equilibrio frágil de aquella escena nocturna. A veces, se detenía y miraba hacia el vacío, como si esperara que las sombras le hablaran, como si buscara una señal oculta en aquel ballet silencioso. Virginia Woolf, maestra de lo intangible, no describe a esta mujer como un personaje concreto,
sino como una emoción en movimiento. No importa su rostro, ni su nombre, es la representación viva de la inquietud, de la esperanza frágil que a veces nos empuja a caminar bajo luces inciertas, buscando un sentido que siempre parece esconderse justo más allá de nuestro alcance. Las sombras seguían su danza. Algunas cruzaban los caminos, otras trepaban los muros, otras parecían fundirse entre sí, como pensamientos que se mezclan y se desdibujan en la mente. ¿Acaso no somos también, en el fondo, un conjunto de sombras que buscan, tropiezan y se rehacen en la oscuridad? La mujer se detuvo frente a una fuente apagada. El agua, casi inmóvil, reflejaba apenas la silueta de la luna creciente. Durante unos minutos eternos, permaneció allí, contemplando su reflejo distorsionado entre ondas leves. Y en ese instante, en medio de la noche indiferente, hubo una fugaz revelación, que la vida, como las sombras, no necesita de certezas para ser hermosa, que hay belleza también en la incertidumbre, en lo que no se alcanza a tocar. Finalmente, la mujer reanudó su camino, llevándose consigo algo que no podía nombrar, pero que sabía que había encontrado. Y las sombras, eternas en su mutabilidad, siguieron bailando, indiferentes y cómplices, bajo las estrellas indiferentes. Capítulo 8. El susurro de la casa vacía. La casa estaba en silencio. No era el silencio frío del abandono ni el de la desolación. Era un silencio vivo, palpitante, un silencio que parecía respirar con cada grieta en la madera, con cada sombra que se extendía perezosa por los rincones. Era el tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de memorias, de voces apagadas por el tiempo pero aún vibrantes en la atmósfera. El visitante, que no era ni un intruso ni un heredero, avanzaba por el corredor como quien camina sobre un tapiz invisible tejido por siglos de vida. A cada paso, el crujir de las tablas bajo sus pies era como una conversación discreta entre el presente y el pasado. Las paredes, recubiertas de papeles desteñidos, se curvaban hacia adentro, como si quisieran acercarse a él y contarle sus secretos en un susurro íntimo. En el vestíbulo, un espejo agrietado reflejaba una imagen borrosa, deformada por los años. No era solo su rostro el que se veía allí, sino también, en un destello fugaz, otras figuras. Una dama vestida de encaje, un niño que corría riendo, un anciano que meditaba junto a la chimenea. ¿Eran recuerdos? ¿Eran sombras? ¿O era simplemente su imaginación, afilada por la atmósfera embriagadora del lugar? El visitante empujó una puerta semiabierta y entró en el salón principal. Allí, el polvo flotaba en haces de luz que entraban tímidamente por las cortinas rotas. El mobiliario estaba cubierto por sábanas blancas, como fantasmas dóciles sentados pacientemente a esperar el regreso de quienes habían marchado hacía tanto. En la chimenea, los restos de un fuego apagado parecían aún guardar el calor de una conversación inacabada. En la mesa de centro, un libro abierto, olvidado en medio de una página, parecía pedir que alguien, quien fuera, completara la lectura que el destino había interrumpido. Virginia Woolf, maestra de lo sutil, no narra grandes gestos heroicos ni acontecimientos extraordinarios. Su prosa susurra en el oído del lector. Habla de lo que apenas se percibe, de lo que no se dice pero se siente. Así, en esta casa vacía, se despliega un drama más profundo que cualquier tormenta. El drama de la memoria, del paso del tiempo, de la fragilidad de la existencia. El visitante avanzó hacia el ventanal. Desde allí, el jardín se extendía salvaje, como un océano verde que se había tragado senderos y bancos olvidados. Las flores, antaño cuidadas, crecían ahora libres, tejiendo un tapiz desordenado que parecía más vivo que cualquier jardín domesticado. En el horizonte, las nubes comenzaban a teñirse de naranja y púrpura. La noche se acercaba. Una brisa suave hizo temblar las hojas, y por un instante, el visitante creyó escuchar una risa, un suspiro, el roce de un vestido sobre el suelo. ¿Era la casa que respiraba? ¿O eran sus propios recuerdos, sus propias nostalgias, proyectándose en ese lugar cargado de presencias invisibles? Antes de marcharse, el visitante se detuvo en la puerta principal. Miró una vez más hacia el interior, donde la penumbra se adueñaba de los objetos, devolviéndolos lentamente al olvido. Cerró la puerta con cuidado, como quien deja atrás no un edificio, sino un alma, una historia que continuará latiendo en su ausencia. Al alejarse por el sendero cubierto de maleza, sintió que algo lo acompañaba. No era miedo, no era tristeza, sino un extraño consuelo. La certeza de que la vida, aunque silenciosa y olvidada, persiste en las paredes que la acogieron,
en las ventanas que una vez reflejaron miradas, en las habitaciones que guardaron sueños. Capítulo 9. El instante suspendido. El mundo parecía haberse detenido. No porque el tiempo hubiese dejado de avanzar, sino porque cada segundo, cada partícula de luz, cada vibración en el aire, cobraba una importancia tan intensa que respirar era como deslizarse por la cuerda floja de la existencia. En una plaza cualquiera, en una ciudad indiferente, una mujer se detenía a observar. No era un acto deliberado, más bien, algo en ella, un presentimiento, una chispa secreta, la obligó a quedarse quieta, a mirar. Delante suyo, el gentío seguía su curso, sombreros que se balanceaban, bastones que golpeaban el suelo, el murmullo de conversaciones robadas por el viento. El ruido de los caballos sobre los adoquines, los gritos lejanos de un vendedor ambulante, la campana de una iglesia dando la hora. Todo era habitual, cotidiano, y sin embargo, en aquel instante, todo era también sagrado. La mujer entrecerró los ojos. Cada rostro que pasaba, cada gesto casual, el acomodarse un guante, el girar un paraguas, se grababa en su mente como una pintura viva. No eran ya personas anónimas, eran protagonistas de pequeñas epopeyas silenciosas, guerreros de batallas íntimas, héroes de tragedias invisibles. Un anciano cruzó la calle apoyándose torpemente en su bastón. Su rostro surcado por arrugas hablaba de amores antiguos, de pérdidas soportadas en silencio, de días interminables bañados en melancolía. Un niño, ajeno a todo, soltó una carcajada mientras perseguía una hoja llevada por el viento. Esa risa era como una campanada que atravesaba la tarde, un recordatorio de que la alegría persiste incluso cuando el mundo olvida cómo buscarla. La mujer sintió que su pecho se llenaba de una ternura inexplicable. No conocía a esas personas. No sabía sus nombres ni sus historias. Pero en aquel instante suspendido, sentía que formaba parte de algo vasto y precioso, una red invisible que unía a todos los seres bajo el mismo cielo cambiante. En una esquina, un hombre miraba su reloj con impaciencia. Tal vez esperaba a alguien que no llegaría. Tal vez corría hacia un destino que cambiaría su vida. Una mujer joven, vestida de gris, caminaba absorta en sus pensamientos. ¿Soñaría con un amor no correspondido? ¿Planearía una fuga, una rebelión, un acto de valor secreto? Virginia Woolf no nos da respuestas. No nos ofrece finales cerrados ni relatos resueltos. En cambio, nos sumerge en el misterio del instante, en la profundidad inagotable de lo aparentemente trivial. Cada vida es un océano. Cada paso en la calle es una odisea silenciosa. Cada mirada es un universo en sí mismo. La mujer cerró los ojos por un momento. Respiró hondo, como queriendo atrapar en sus pulmones toda la vida que vibraba a su alrededor. Cuando los abrió, la plaza seguía allí, viva, palpitante, efímera. No había pasado nada, y sin embargo, todo había cambiado. Porque ahora ella sabía, lo sabía con una certeza que no necesitaba palabras, que en cada minuto ordinario se oculta un milagro, y que mirar con atención es, en sí mismo, un acto de amor hacia el mundo. Mientras se alejaba, sus pasos eran ligeros. No había aprendido un secreto nuevo, sino recordado uno antiguo, que la belleza reside en lo pasajero, en lo fugaz, en lo que apenas roza nuestra conciencia antes de desvanecerse. Y así, bajo un cielo moteado de nubes, en una ciudad cualquiera, la vida continuó su danza silenciosa, esperando que alguien más, tal vez mañana, tal vez martes, tuviera el coraje de detenerse a mirar. Capítulo 10. El jardín oculto. Había en la ciudad, más allá de los callejones torcidos y de los muros desconchados, un lugar que no figuraba en los mapas ni en las conversaciones apresuradas de los transeúntes. Era un espacio secreto, casi mágico, que solo los verdaderos caminantes, aquellos que no temen desviarse de su camino ni perderse en las avenidas sin nombre, podían descubrir. Ella llegó allí una tarde cualquiera, cuando la luz comenzaba a inclinarse hacia el oro del atardecer. No había ningún propósito en su paseo, solo un deseo inconfesado de escapar, de abandonarse a la deriva de sus propios pensamientos, como un barco que suelta amarras sin saber hacia dónde navega. La vida, hasta ese momento, había sido para ella una sucesión de compromisos, de rutinas, de pequeñas renuncias cotidianas que parecían ahogar, poco a poco, su alma. Fue en una de esas esquinas anodinas donde encontró el portón de hierro, semiabierto y cubierto de enredaderas. Se detuvo. Algo en su interior, una voz antigua, tal vez, un susurro de su niñez, le dijo que cruzara. Y así lo hizo. Al otro lado,
la ciudad desapareció. Allí, un jardín crecía salvaje, libre de manos humanas, libre de toda pretensión. No había senderos marcados, ni esculturas de mármol, ni fuentes ostentosas. Solo la naturaleza desbordada, respirando su propio ritmo, ajena al ajetreo del mundo exterior. Los árboles, inmensos y retorcidos, se alzaban como guardianes silenciosos. Las flores, de colores intensos y aromas embriagadores, estallaban en racimos a cada paso. El aire estaba saturado de humedad, de vida, de una calma casi sagrada. Ella avanzó, despacio, como quien recorre un templo. Cada sonido, el crujido de las ramas, el canto lejano de un pájaro, el susurro del viento, le parecía una bendición. Había bancos antiguos, cubiertos de musgo, estatuas medio deshechas por la lluvia y el tiempo, y en el centro, un pequeño estanque de aguas oscuras donde flotaban lirios pálidos, como sueños olvidados. Se sentó en uno de los bancos y cerró los ojos. Sintió que el tiempo dejaba de existir. Ya no importaban los relojes, los compromisos, las culpas o las expectativas. Solo existía el ahora, el latido lento de la tierra, el murmullo constante de las hojas, la tibieza del sol acariciando su rostro. En aquel instante, comprendió algo que hasta entonces le había resultado esquivo. La felicidad no era un destino, ni una conquista. Era un estado de presencia, de apertura, de rendición ante la belleza escondida en lo cotidiano. Recordó entonces su infancia, cuando podía pasar horas enteras observando una hilera de hormigas o el vuelo errático de una mariposa. ¿Cuándo había dejado de mirar así? ¿Cuándo se había permitido creer que el asombro era un lujo y no una necesidad vital? La respuesta no importaba. Lo único importante era saber que aún estaba a tiempo. Que aún podía reconectar con esa parte suya que no había muerto, solo había dormido bajo capas de ruido y olvido. Al abrir los ojos, el jardín seguía allí, intacto, como un secreto que le había sido confiado. Se prometió a sí misma no olvidarlo, no dejar que las prisas la devoraran de nuevo, no cerrarse a los pequeños milagros que el mundo, a cada instante, le ofrecía. Antes de marcharse, acarició una flor al pasar, como en gesto de gratitud. Y cuando cruzó de nuevo el portón, llevándose el rumor del jardín en la sangre, supo que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Las calles grises ya no eran solo calles. Eran promesas. Y cada lunes, cada martes, cada día aparentemente igual, era una puerta abierta hacia la maravilla. Capítulo 11. La niebla. La niebla descendió sobre la ciudad como una manta que cubre el mundo con su silencio. Un velo etéreo que transformaba lo familiar en algo extraño y misterioso. Las formas se desdibujaban, y las sombras de los árboles se alargaban y encogían con el vaivén de la brisa, como si estuvieran danzando en un escenario invisible. En el aire, flotaba una quietud sobrecogedora, como si el tiempo mismo hubiera decidido tomarse un respiro. Ella caminaba por las calles, pero no estaba segura de hacia dónde la conducían. La niebla lo cambiaba todo, desorientaba los sentidos. No podía ver el horizonte, ni siquiera la casa frente a ella, que se había vuelto una silueta borrosa entre los pliegues del vapor. La ciudad se había desvanecido, y lo único que quedaba era la sensación de estar suspendida en un lugar ajeno a todo lo conocido. No era la primera vez que la niebla la atrapaba en sus redes. Había otras mañanas, otras tardes, en las que la bruma la había envuelto, pero ahora algo en ella era diferente. La niebla no era simplemente una capa densa de aire húmedo, sino que parecía ser algo más, un recordatorio de la fragilidad de las cosas. En ese instante, la ciudad, sus rutinas, y hasta sus propios pensamientos se deslizaban entre sus dedos como la neblina misma. No había nada fijo, nada permanente. Paseaba sin rumbo, buscando algo que no sabía exactamente qué era, pero que, sin embargo, le urgía encontrar. Los edificios a su alrededor se transformaban en sombras vagas, como si fueran figuras de un sueño, irreales, inalcanzables. Los rostros de las personas que pasaban a su lado se desdibujaban con la misma facilidad, como si nunca hubieran existido. Sentía una paz extraña, una paz inquietante, que no era la calma de la resignación, sino más bien una especie de vacío, un espacio abierto hacia algo que no se podía identificar. El murmullo lejano del tráfico, las conversaciones que apenas alcanzaban a llegar a sus oídos, todo era absorbido por la niebla. El mundo exterior parecía haber desaparecido, y ella se encontraba sola, pero no de una manera desolada. Era una soledad profunda, una introspección sin prisa,
sin necesidad de huir de sí misma. En su mente, los pensamientos flotaban como las figuras en la niebla. No había dirección, no había claridad. Solo había el momento, el presente, envuelto en un manto de incertidumbre. La niebla se había apoderado de todo, y por un instante, se preguntó si ella misma formaba parte de ese mundo invisible. Si su cuerpo, sus pasos, sus decisiones, eran tan efímeros como el vapor que se alzaba del suelo. De repente, una ráfaga de viento despejó un poco de la niebla, y en ese pequeño claro apareció una figura, un rostro familiar. Era una mujer, una figura que ella reconoció con facilidad, pero que parecía distorsionada, transformada por la neblina. Su mirada se cruzó con la de la mujer, y por un momento, el mundo pareció detenerse. Algo en ese encuentro, en ese intercambio fugaz de miradas, le transmitió la sensación de que todo lo que había vivido hasta ese instante, tenía un sentido. La niebla volvió a caer, pero algo había cambiado en ella. Ya no era simplemente la atmósfera que rodeaba la ciudad, ahora era un símbolo. Un símbolo de la vida misma, de sus misterios, de sus giros inesperados y de sus momentos de claridad fugaz. La mujer caminó, con pasos lentos pero firmes, hasta perderse de nuevo entre las sombras. Ella la observó hasta que la figura desapareció completamente, y luego se quedó allí, parada en medio de la calle, con el corazón acelerado y una sensación extraña de paz. No sabía qué le había ocurrido, ni si la mujer que había visto era real o producto de su imaginación, pero sabía que ese instante formaba parte de algo mucho más grande. La niebla, como la vida, tenía sus propias reglas. Era incierta, efímera, pero también hermosamente sublime. Y cuando el sol comenzara a abrirse paso entre las nubes y la bruma se dispersara, ella volvería al mundo, pero nunca de la misma manera. Algo en su interior había cambiado. La niebla había tocado algo profundo, algo que ella había estado buscando, aunque no sabía qué era exactamente. Al final, como todo lo demás, la niebla se disolvió, pero la sensación permaneció. Y mientras el día avanzaba, ella se sumió en la quietud, esperando lo que vendría, dispuesta a caminar en la niebla una vez más si era necesario. Capítulo 12. El regreso. Cuando la niebla finalmente se disipó, el mundo pareció regresar de un sueño largo y pesado, como si toda la ciudad hubiera estado suspendida en un estado de espera. Los edificios se erguían ahora con claridad, pero algo en ellos parecía haber cambiado. Las sombras se alargaban de manera inusual, como si el sol ya no tuviera el poder de iluminar completamente lo que tocaba. La gente continuaba su paso por las aceras, pero los rostros parecían más vacíos, más alejados. Nadie parecía ser capaz de sostener una conversación que tuviera un verdadero significado. Ella, sin embargo, no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido en el camino, en la sensación que la había invadido cuando la niebla la rodeaba. Algo se había quebrado dentro de ella, algo que jamás podría restituir, pero también algo que, de alguna manera, la liberaba. El ruido del mundo había quedado suspendido y la única voz que le había quedado era la de su propia mente. No sentía temor, no sentía inseguridad. Sentía una tranquila aceptación, como si todas las preguntas que había tenido sobre la vida ya hubieran sido respondidas, aunque no de manera clara ni racional. A medida que caminaba por las calles, notaba las pequeñas cosas que siempre le habían pasado desapercibidas. La manera en que el sol jugaba con las hojas de los árboles, la humedad en el aire que creaba reflejos en el pavimento, las sombras de los transeúntes que se cruzaban a su paso. Todo parecía tener un propósito, un motivo más profundo, pero al mismo tiempo, todo seguía siendo tan fugaz, tan efímero. Era como si cada momento estuviera compuesto por una cadena interminable de pequeños destellos de belleza que nunca se repetían, pero que siempre existían en el mismo espacio. En su corazón, no había ya ningún deseo por llegar a alguna parte o por alcanzar un fin. El camino, en su más pura esencia, era todo lo que necesitaba. No importaba si encontraba algo al final, o si las preguntas volvían a aparecer. Lo único importante era estar aquí, ahora, en este instante que se desvanecía como el eco de una canción. De repente, al girar una esquina, algo familiar la hizo detenerse. Era la vieja cafetería, el pequeño refugio donde siempre se había sentado a leer, a escribir, a pensar en lo que sería el futuro. El lugar estaba lleno de gente, pero por alguna razón, esa multitud no la perturbaba. Entró sin pensarlo y se sentó en su mesa habitual, cerca de la ventana. Desde allí, pudo ver el tráfico pasar, las personas que se apresuraban,
los coches que se detenían. La vida continuaba, pero de alguna manera, se sentía más distante, más inalcanzable. Los camareros la saludaron como siempre, pero ella no respondió de inmediato. Estaba absorta en sus pensamientos, pensando en todo lo que había ocurrido durante ese día. ¿Era todo un sueño? ¿Había vivido realmente esa experiencia en la niebla, o había sido solo una ilusión? ¿Cómo podían las sensaciones tan profundas y trascendentales convivir con la trivialidad de la vida cotidiana? Una taza de té fue colocada sobre la mesa, pero ella ni siquiera la tocó. Las palabras, los gestos, los objetos a su alrededor parecían ahora inanimados, como si ya no tuvieran el poder de alterar su visión del mundo. A veces, la mente se encuentra atrapada entre el pasado y el futuro, pero ella había aprendido a hacer una pausa, a detenerse, a aceptar lo que era, lo que venía, lo que iba. En su corazón, ya no quedaba lugar para la prisa ni la frustración. La vida se había convertido en una serie de momentos fugaces, en las brechas entre las sombras y la luz, en los resquicios donde el tiempo se detenía, aunque fuera por un segundo. La experiencia de la niebla había sido un recordatorio de todo eso. Una especie de revelación fugaz. Levantó la vista hacia la ventana y vio, por un instante, una nube de vapor elevándose sobre el horizonte, como si la niebla estuviera regresando de alguna forma. Pero ahora, en lugar de sentirse atrapada, ella sonrió. Todo lo que había experimentado, todo lo que había vivido, incluso en la bruma de la incertidumbre, había sido parte de un proceso. Un proceso que nunca terminaba. Con una última mirada al mundo que la rodeaba, ella se levantó de su silla, ajustó su abrigo y salió al mundo. Ya no tenía miedo. Ya no había más preguntas sin respuesta, solo la certeza de que el camino continuaría, hacia adelante, sin fin, sin límites.